Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Parece que habíamos olvidado ya las casas de duendes, que era un fenómeno propio de otros tiempos, un fenómeno casi en sepia. Una comunidad entera dentro de un casco urbano creyendo que lo imposible se está cebando con ellos. Un vecindario que día tras día es testigo de fenómenos que podríamos catalogar, quién sabe, como inexplicables. ¿Cuántas veces hemos hablado de duendes? Duende no como ser, no como individuo, no como entidad, sino casi como compendio de cosas que empiezan a ocurrir en un entorno y generan al final un pánico, un miedo social. A veces intervención de las autoridades, como ha ocurrido aquí. Es extraño, en pleno siglo XXI, no es habitual. Junio del 2013, y que hayamos tenido que enviar, en este caso a dos compañeros, a dos enviados especiales, para saber qué pasaba con esta nueva casa de los duendes. Porque el misterio tiene esto, amigos, y tiene mucho más. En la era de la máxima tecnología, de las conexiones 3G, en un bloque concreto de edificios de Málaga, en una ciudad tan populosa, tan importante como Málaga, no estamos hablando de un núcleo aislado, hay personas que creen que eso del duende es mucho más que un mito, que algo les está rondando. Y a mí me interesa, especialmente, casi visualizar cómo comenzó todo. Tenemos muchos apuntes, muchos datos, nuestros amigos vienen con un montón de sensaciones, han estado ahí unas jornadas para saber qué ocurría, casi como centinelas del misterio, qué pasaba, con visión investigadora y visión crítica. Porque, a diferencia de otros casos tan lejanos, esto estaba pasando en tiempo real. Estaba ocurriendo mientras de alguna forma ellos estaban ahí para contaros todo a vosotros. Y nos dicen nuestros compañeros que hace aproximadamente unos 10 días, más o menos, en una casa humilde de unos 60 años, en un barrio acostumbrado a la dureza lógica de la vida cotidiana, en una casa de esas donde nunca había pasado nada y nunca había sido noticia por nada, algo ocurrido en ese entorno, empezaron a escucharse una serie de voces. Concretamente, la inquilina de la portería, como si fuese una broma, a veces estas cosas empiezan como una broma aparente, escucha a través de los interfonos o telefonillos que la llaman. Evidentemente puede ser un error, puede ser un bromista, algo cotidiano, nada fuera de lo normal. Pero según afirma esta persona, y yo quiero verla ahora mismo, quiero imaginarla, en la prolongación de ese mensaje que le llama, se sitúa dentro del edificio y tiene la valentía de empezar a subir las escaleras de ese edificio de 60 años, repito, porque parece que desde la penumbra, desde el umbral, desde un poco más arriba, alguien la sigue llamando por su nombre. La cosa queda así, queda como una anécdota, como algo que se recuerda cuando ya los investigadores, los periodistas, los curiosos, los que creen y los que no creen, cuando todo el corrillo lógico de la casa de duendes se ha manifestado en todo su esplendor. Es entonces cuando la propia portera recuerda que todo comenzó un atardecer cuando alguien la llamaba, y a partir de ese instante, de alguna forma, la campana de irrealidad se extendió sobre todo el edificio. En la calle Almagro, en el número 1, en pleno corazón de Málaga, está pasando. Algunos dicen que sigue pasando ahora mismo, y si algo ocurre, os aseguro que también tenemos tentáculos milenarios que llegan hasta esa casa como otra cualquiera, donde han empezado a pasar sucesos extraordinarios. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches. Prácticamente acabáis de llegar, habéis estado durante unas jornadas inolvidables investigando este caso, merecía la pena, hacía bastante tiempo que teníamos noticias de que estaba ocurriendo algo, y llegáis prácticamente con todos los bártulos, toda la información. ¿Alguna escena te impresionó especialmente? Quizá le gustaría saber a nuestro público todo eso que empieza a pasar antes de que de alguna forma se desboquen los acontecimientos. Y lo va a entender nuestra audiencia de inmediato, porque hablamos de cosas bastante violentas. Sí, poltergeist violento, entre comillas. Luego iremos intentando analizar y saber la verdad, si es que podemos llegar a atisbarla. Pero sí que en esa tarde-noche, en la cual la portera de ese edificio escucha la llamada de alguien, yo no sé si llegó a definir incluso el tipo de voz que le llamaba.
pasan varias cosas. Sí, esa es una de las escenas que a mí además me llaman la atención y que me marcan de alguna forma, porque es cuando nos topamos de pronto con un grupo de vecinos totalmente asustados, es la palabra. Ellos están, que no saben muy bien explicar lo que les está ocurriendo, y es en la tarde del miércoles de esta semana pasada, hablando con uno de los vecinos, de pronto poco a poco van saliendo otros vecinos y se va formando una especie de reunión improvisada a las afueras del número 1 de la calle Almagro. Y es ahí cuando aparece María, esta persona que trabaja en portería y que desde luego el fenómeno parece haberse cebado con ella, porque ella ha sido testigo de prácticamente todo lo que ha ocurrido en ese edificio. Y ella me dice, poco a poco estamos hablando de todo lo que ha ocurrido, ordenando cronológicamente los hechos, y entonces ella cae en ese detalle, en el detalle de que unas horas antes de que empiecen los fenómenos como tal, que llegan a presenciar hasta más de 14 vecinos, pues unas horas antes ella había vivido algo extraño y que no había asociado todavía a ese hecho. Y es ese momento en el que ella, trabajando completamente sola en el portal, empieza a escuchar cómo por los porteros, a través del telefonillo, algún vecino llama su nombre. Dice María. ¿Cree que es alguien que está angustiado o que necesita ayuda incluso? Cree que es alguien que necesita ayuda porque ella piensa en un primer momento que puede ser algún vecino anciano, algunos de los que viven en el edificio, que se ha caído y que está reclamando su ayuda. Es una voz angustiosa que llama su nombre. Ella por eso va porterillo a porterillo, marcando todos los telefonillos, llamando uno a uno y preguntando si la estaban llamando y si necesitaba ayuda. Creo que hay más de 60 viviendas, así que va llamando una a una. Nadie necesita su ayuda, pero no solo eso, unos minutos después baja un vecino y le dice que desde la escalera alguien está gritando su nombre, alguien está llamando a María. Se producen y los vecinos van recopilando, por supuesto, amigos, esta noche, hay muchos invitados aquí. Invitados no, sino habituales. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, ¿y qué? Estás muy atento, pero con todo el dossier, porque esta noche es muy larga y vas a contarnos algo que es pura actualidad, que no tiene nada que ver, puro mundo de la conspiración. Está pasando hoy en Estados Unidos, gran polémica mundial, luego lo contamos. ¿Te parece, Santi? Perfectamente. Y por supuesto a mi lado Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Especialmente atento porque él ha vivido muchos años en Málaga, conoce esa ciudad muy bien. Desde luego. Y también la sociología especial de esa ciudad, ¿no? Y seguro que entre todos sacamos claves. Hoy Javier, no se adelanto más, nos cuenta una de sus biografías, como solo puede contar él, de un personaje del misterio muerto en tristes circunstancias y que también hoy, de alguna forma, es actualidad. Lo comentamos, ¿vale, Perfecto. Javier? Perfecto. Abrimos Fermín Agustino del Calero, todos preparados. Vías de contacto, milenio3 con número @cadenaser.com. Y, por supuesto, Guillermo León, todo preparado también en la Nave del Misterio, en Facebook y en Twitter. Podéis preguntar a nuestros invitados especiales. ¿Por qué? Porque también nos acompaña Juanjo Sánchez Oro, que ya es conocido de muchos de los oyentes seguro por su última intervención en Cuarto Milenio, espléndida, hablándonos de un trabajo tremendo sobre las casas de duendes. La casualidad no existe. Hablábamos de algo como muy lejano, casas de duendes y posibles fraudes en casas de duendes. Él es licenciado en Geografía e Historia, pero ya es un historiador también, de alguna forma, de todo el mundo de lo misterioso. Yo le agradezco mucho que haya acompañado a Javier Pérez Campos, que haya tenido una visión muy crítica, que haya analizado todo como detective y que esté esta noche para contarnos las primeras impresiones. Juanjo Sánchez Oro, bienvenido. Muchas gracias, Iker. Muchas gracias además por haberme invitado a colaborar en esta investigación, ¿no? Por lo menos en este estudio preliminar, podríamos decir. ¿Me puedes dar a bocajarro? Luego tenemos noche para investigar, indagar, salir de dudas. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esta investigación con todo el equipo de Cuarto Milenio en este lugar donde prácticamente estaban ocurriendo cosas? Pues mira, lo que más me ha llamado la atención, y bueno, es un poco complicado decirlo, no es tanto el caso en sí, sino cómo me he visto yo dentro del caso, en el sentido de que me ha hecho dudar muchísimo, me ha colocado en el precipicio de mis propias creencias, o sea, eso es cierto, y a lo largo de estos días he ido evolucionando mucho y tengo ahora mismo sensaciones bastante contrapuestas. Eso es quizás lo que más me ha sorprendido, ¿no? Verme un poco en esa tesitura, porque yo estoy acostumbrado a trabajar con duendes, digamos, de papel, porque estoy acostumbrado a trabajar en las hemerotecas, a extraer ese tipo de noticias y, bueno, hacer análisis con esa cierta distancia. Cuando uno se introduce en el fenómeno de esta manera y empieza a hablar con testigos, empieza a recopilar datos, a hacer llamadas por teléfono, la impresión, claro, del fenómeno es diferente, ¿no? Y hay que obrar con una particular delicadeza y quizás, ya te digo, esa turbación que he sentido durante estos días es quizás lo que más me ha impresionado por encima de los fenómenos que evidentemente, bueno, tienen su interés. Pues para este equipo
Juanjo, es una alegría que estés con nosotros en esta investigación, porque creo que tu visión es muy, muy, muy interesante y además sabes contarla y hacerla llegar a la audiencia, y eso también es una clave esencial. Esta noche puede ser muy emocionante. Podéis enviar vuestros casos. Vamos a hacer una cosa, Javi. Existen más elementos que luego contaremos que se producen al inicio, pero claro, todo esto llega a un cenit. Hay un momento, se puede incluso cifrar la fecha, Javier, de el día en que todo comienza a precipitarse con objetos, golpes, cosas que estallan, ¿no? Sí, es el 24 de mayo, en una franja horaria muy clara además, entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde más o menos. En esa franja de horas es cuando comienza todo, comienza a bullir de tal forma que primero lo recibe esa portera, María, pero los vecinos se empiezan a asomar a los balcones, a las ventanas, empiezan a ver que está ocurriendo algo extraño, y la cosa acaba en que poco a poco todos van bajando, todos se va llenando el portal de gente, no solo de ese edificio, sino de edificios cercanos, y llega a aparecer incluso 2 unidades de la policía local y también los bomberos. Bien, vamos a hacer una cosa. Yo he recordado ahora, y precisamente cuando Juanjo Sánchez Oro ha hablado de la hemeroteca, tan esencial en este programa, recortes viejos del Duende de Zaragoza. Y que sobra decir lo que ocurrió, lo que pasó y el enigma que hay, ¿no? Social, humano y no humano quizá. Pero es que recuerdo perfectamente en alguno de los trabajos de Zaragoza que una de las chicas, Pascuala Alcocer, asegura que a través de la escalera, el día previo a los fenómenos de voces, ella siente que alguien le llama a través de la escalera y que nota que es alguien que pide auxilio o que necesita ayuda. Ella va subiendo las escaleras y nunca está esa persona que le está llamando. Y eso ocurre. Esta Pascuala fue incluso acusada de ventriloquía inconsciente, lo pasó muy mal, le marcó la vida este suceso de 1934, pero es curioso, empezó con una llamada, digamos, en el umbral, en la escalera, en esos lugares comunes donde parece que se desarrolla este hecho concreto del 2013. Vamos a hacer una cosa, os pido toda la atención, compañeros, porque estamos en conexión con esa casa. Podéis intervenir en cualquier momento, ya iremos desgranando cosas, pero Miguel Ángel del Puerto, que es una persona además que vive muy cerca, y que con su esposa Celia, que es médico, enseguida han acudido al lugar de los hechos porque les gustan estos temas, porque siempre han estado interesados, pero creo que ha ocurrido algo que nunca nadie espera, que es vivir algunos acontecimientos. Y a la 1 y 44 minutos me gustaría conectar con Miguel Ángel del Puerto, sobre todo porque creo que está justo en ese lugar, en la calle Almagro 1. Miguel Ángel del Puerto, compañero, buenas noches. Hola, muy buenas noches, y que ¿cómo estamos? Pues muy bien, ¿tú cómo estás? ¿Dónde estás? Bueno, yo me encuentro en este momento delante del número 1 de la calle Almagro, que es un edificio de 8 plantas más el ático en el 9º, un edificio que tiene aproximadamente una antigüedad de unos 50 o 60 años. La puerta ya está abierta y bueno, si quieres pues podemos pasar y te describo lo que vemos. Pues ahora mismo te aseguro, amigo, que cientos de miles de personas están muy atentos a todo lo que nos digas, porque en ese sitio en el que ahora mismo tú estás entrando, en este instante, han pasado muchas cosas. ¿Cómo es el lugar, Miguel Ángel? Bueno, el lugar es, lógicamente, es un edificio como otro cualquiera, pero evidentemente desde el 24 de mayo esto ya no es un edificio como otro cualquiera. Es un portal, bueno, que tiene pues un suelo pues de color rojizo, con sus barandillas, sus escaleras, tiene una portería pues repleta de buzones, con su mostrador, hace un ángulo de 90 grados, es un poco especial, ¿no? Porque entras, giras a la derecha y después giras a la izquierda otra vez para los ascensores. En este momento pues reina una calma total en el edificio y bueno, pero es un edificio que ha quedado señalado para los restos y que yo creo que va a marcar un hito en la historia de ese tipo de fenómenos. Por supuesto, la historia de Málaga y yo diría incluso que la historia de este tipo de casuística en nuestro país. Miguel Ángel, estás en el lugar de los hechos, calma total y nos alegra. Con todo lo que ha ocurrido, después de una semana y pico de incidentes, tú, como investigador ya veterano de estas lides, ¿a qué conclusión has llegado? Sí. La primera conclusión es que esto es real. Esto es completamente real. Lo que pasa es que, bueno, el fenómeno del poltergeist o de la psicoquinesia espontánea recurrente, como a mí me gusta más incluso llamarlo, es algo que rompe moldes y que pertenece a un paradigma ampliado de la realidad. Pero esto es completamente real. Cuando nosotros llegamos el día 24, pues donde yo esperaba encontrar una situación donde los hechos habían acaecido y venía pues a escuchar a los testigos, a recopilar las historias, a sacar algunas conclusiones y nos encontramos
con la explosión de los acontecimientos. Estaban sucediendo y nosotros lo hicimos. Nos personamos aquí, primero llegó Celia, mi mujer, en primera instancia, yo llegué más tarde y nos encontramos de bruces con los fenómenos. Estábamos en una especie de rueda de versiones, la gente nos contaba lo que estaba sucediendo, porque cuando llegamos aquí, el portal era un hervidero. Estaba lleno de vecinos que comentando lo que les había sucedido y además los fenómenos seguían sucediendo. Entonces, un poco casi cerca de los ascensores, estábamos ruido un poquito así como en grupo, haciendo un pequeño círculo y estábamos comentando y hablando de las cosas que habían pasado y en un momento dado, creo que recordar que a mi derecha oímos un estallido de cristales. No llegaba a los 2 metros de distancia, de la nada había aparecido un bote de cristal y se había estallado contra el suelo. En una situación que yo interpreto que en circunstancias normales yo debería de haber visto de caer ese bote de cristal de algún lado. Escuchamos un estallido de cristales, miramos y ahí hay un bote de cristal, posiblemente por los restos del cristal de medio litro aproximadamente de capacidad. Era un bote que haya contenido en algún momento algún producto, creo que era de una marca de verduras, con su tapadera. Alguien en algún momento lo había usado, lo había lavado y lo había conservado, lo había guardado. Y de pronto estaba ahí estrellado contra el suelo. ¿Y sospechas de alguien en ese instante, Miguel Ángel? Tú que llevas muchos años investigando este tipo de fenómenos, me imagino que al principio, racionalmente, no sé si crees que alguien puede estar haciendo algo o no. Yo no creo que aquí nadie pueda estar... Son varios días de fenómenos y por lo tanto a veces puede ser complicado controlar situaciones que se dan de manera espontánea y donde no puede haber ningún tipo de control. Pero yo en ese momento, vamos a ver, si alguien hubiera extendido el brazo de ese grupo y hubiera arrojado un bote de cristal, yo entiendo que debería haberlo visto. Pero es que siguieron pasando más cosas. Cuéntanos. Sí, seguimos hablando y minutos después escuchamos un estruendo aún mayor todavía. Era un objeto también que parecía como de cristal o algo similar, que estallaba y se rompía. Ya te he dicho que este portal hace 2 ángulos de 90 grados, hace una especie de zigzag, y aquello había estallado pero fuera de nuestro campo visual. Doblamos la esquina y allí lo que encontramos fue pues los restos de una maceta, de un macetero de cerámica blanca que debía estar justo a nuestro lado, porque ya hoy no está, pero ahí muy cerca de la antesala de los ascensores pues había una planta artificial de plástico con motivo decorativa, pero que estaba curiosamente metida dentro de una maceta de cerámica blanca, que era de un tamaño realmente considerable, ¿no? Bueno, ya no estaba la maceta en ese emplazamiento original y había caído en algún punto del portal fuera de nuestra vista y se había hecho añicos. De nuevo, revuelo generalizado, la portera que barre los restos y los recoge. Seguimos hablando, comentando, tomando anotaciones y en un momento determinado, pues mi mujer Celia cree escuchar algún tipo de ruido dentro de un local que hay al que se accede precisamente desde este portal. Accedemos con la llave, ella entra y entrando con Francisco Delgado, que es el antiguo portero y uno de los principales testigos, y otro vecino más, nada más que entrar, escuchamos un gran ruido. O bien detectamos auditivamente la caída de un objeto que golpea en 2 tiempos sobre alguna superficie y finalmente cae al suelo, o son 2 golpes de 2 objetos diferentes, pero el caso es que hay un golpe seco y un segundo golpe que suena a cristal, pero no ha estallido de cristales sobre una superficie, hay algo que no se ha roto. Encendemos la luz, entramos a este local y lo que encontramos es un jarrón de cristal intacto en el suelo. Este jarrón, según nos comenta la portera, es de la portería. Es decir, supuestamente, de alguna forma, no entendemos cómo, estaba en la portería y ahora está dentro de este local. Nos retiramos, hemos entrado 4 personas ahí, nos retiramos, seguimos hablando, el local es muy grande, por lo tanto nos alejamos como unos 4 metros de este objeto, nos giramos hacia la puerta y en ese momento vemos el jarrón venir, aquel jarrón que hemos dejado como a 4 metros de distancia, lo vemos venir de frente
como unos 2,5 metros o 3 metros de altura, porque este techo es muy alto, viene girando a gran velocidad, impacta contra la pared, y después de impactar contra la pared, cae al suelo ante nuestros pies y se hace añicos. ¿Qué piensas en ese momento, Miguel Ángel? ¿Qué pienso? Pues que los jarrones no vuelan. Eso es lo primero que pienso. La verdad es que no había forma material de que ninguno de los que estábamos allí podría haber hecho una suerte de maniobra de alguna forma porque es que además tuve la fortuna de tener a las 3 personas que me acompañaban, mi mujer Celia, Francisco Delgado y un tercer vecino, tenerlos todos en una línea imaginaria que quedaba detrás de mí y que yo podía ver perfectamente de forma periférica y por lo tanto no había forma. Miguel Ángel, te quería decir, no hay ningún vecino, no hay nadie ahora mismo, tú estás solo. Te lo pregunto porque sociológicamente, ¿cómo ha sido interpretado este rosario de fenómenos por parte de una comunidad? El lugar donde tú estás, ¿qué piensan los vecinos? ¿Que hay un bromista? ¿Que hay algo que les aterra? ¿Se ha difundido el miedo? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo ha sido esta otra cara del fenómeno? Las opiniones están divididas. Lógicamente, los que han vivido el fenómeno pues tienen una visión completamente diferente de aquellos que no lo han vivido. Yo tuvimos la oportunidad de entrevistarnos, pues si no recuerdo mal, con 14 testigos y bueno, las opiniones están muy divididas. Uno piensa que son los espíritus, alguno cree que es el diablo, algún vecino que no ha visto nada, pues sencillamente piensa que puede ser obra de algún bromista. Yo hablaba con un vecino que me decía, yo no creo en nada, pero lo que he visto lo he visto. Pero no, si no creo en nada, esto tiene que tener una explicación, pero yo he visto lo que he visto, ¿no? Los vecinos preguntan mucho, oye, ¿pero esto qué es? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué explicación tiene? Y bueno, las explicaciones, pues, ya a la hora de darlas, pues es complicado, porque yo pienso que tenemos que tenemos que ejercer un cierto nivel de responsabilidad, pues, con la gente que vive este tipo de cosas y que necesita respuestas, ¿no? Y bueno, como el miedo nunca es buen consejero para nada, pues creo que tenemos que dar respuestas más o menos certeras y muy responsables en ese sentido. Entonces, pero están las opiniones divididas. Le estamos prestando toda la atención posible y además contando con la posibilidad de hacerlo desde el lugar de los hechos, cosa que te agradecemos enormemente, Miguel Ángel. Gracias por la crónica, gracias por estar ahí y a lo largo de la noche. De verdad, si ocurre cualquier cosa, si pasa algo, estamos en contacto. Te mandamos un abrazo grandísimo, compañero. Gracias. Un abrazo muy grande, muchas gracias. Un placer y un honor. Gracias. 1:54, esto es Milenio 3, calle El Magro 1, Málaga, la casa de los duendes del siglo XXI. Impactado, Miguel Ángel del Puerto, que es un veterano investigador en estas lides. Javi, Juanjo, ¿hay algún episodio que él cuenta que nos ha dejado, como a toda la audiencia, me imagino, sin palabras? No es que uno llegue y recopile impresionantes testimonios, es que sobre todo lo del jarrón, tal y como lo ha contado, ¿había evidencias gráficas de todo esto? ¿Tenían fotografías? Había fotografías, ¿no? Lo que es verdad que a mí me llama la atención, no sé, Juanjo, hay un momento en el que cuando él termina de contarnos eso, pedimos acceder al lugar para estudiarlo, ¿no? Para estudiar ese recinto, que es una especie de trastero al que se accede desde el pasillo principal de esa número 1 de la calle Almagro. Nos abren la puerta, entramos en el lugar y lo que descubrimos es una especie de nave bastante grande de tamaño, en la que me parece, si no recuerdo mal, no había ventanas, había una especie de verja cerrada por completo y por lo tanto, si lo que nos cuenta el amigo Miguel Ángel pues es cierto y no tenemos por qué dudar para nada de ello, es un espacio completamente controlado en el que no había absolutamente nadie más. ¿Solo una entrada? No había acceso desde ninguna otra parte, no había ventanas y estaban esas 4 personas completamente solas. Sí, a mí este es el episodio que más dudas me ha provocado. Hasta hoy mismo era lo que me acercaba más a que realmente estábamos ante un fenómeno, una casuística paranormal, o por lo menos dentro de la balanza de lo paranormal y el fraude iba tendiendo a que posiblemente estábamos ante algo paranormal. La revelación que me han hecho hoy mismo, cuando he hablado por teléfono con también otra de las personas, otro de los vecinos del edificio, es que aquí presentes en el local estaban efectivamente varios vecinos, no voy a decir los nombres, y hay un vecino en concreto que no solamente está presente en este fenómeno, sino que
bueno, los propios investigadores dicen que está presente en otros sucesos. Me estás hablando, Juanjo, de la posibilidad, como en casos clásicos, la calle del Toboso, la calle de los Ruidos, tantos y tantos, que hay una persona que, bien de forma parapsicológica o de forma más bien humana, provoca, está justo en todo el meollo. Exacto, ellos ahora mismo están trabajando con la hipótesis de que estemos ante un psíquico que puede provocar los fenómenos de manera inconsciente. Pero claro, hay otra opción, y es que los provoque de manera consciente, porque si está presente en todos los sucesos, bueno, pues puede operar de dos maneras, ¿no? Además, a mí hay una cuestión también que me preocupa. Estamos a prácticamente unas pocas semanas de lo que han sido los sucesos, y bueno, yo acabo de escuchar que dice Miguel Ángel que bueno, que el fenómeno es absolutamente real. Yo entiendo que él está ahora mismo también en una situación complicada, porque él es testigo y es investigador. Y evidentemente, en ese sentido, bueno, pues tiene una pequeña ventaja sobre los que hemos llegado allí y solamente estamos valorando palabras, ¿no? Al fin y al cabo. Pero sí que me gustaría decir que si tenemos la mente lo suficientemente abierta como para aceptar lo paranormal, yo creo que también la debemos tener lo suficientemente abierta como para aceptar que puede haber fraude. Si algo nos demuestra la historia de la parapsicología, en por lo menos 150 años, es que quizás no está muy claro si hay fenómenos paranormales o no, pero yo creo que todo el mundo acepta que hay fraude. Y no debemos descartarlo nunca, por lo menos como hipótesis de trabajo. ¿Tu balanza cómo está ahora mismo? Yo ahora mismo tiendo a pensar más bien que estamos ante un fraude. ¿Ante un fraude orquestado? ¿Por qué? Siempre en hipótesis, claro. Claro, a ver, ahí ya no lo tengo tan claro. Hay una serie de historias dentro de lo que sería un poco la fotografía del fenómeno, y si ya vamos, pasamos de lo que serían, digamos, los grandes titulares, que a mí ya te digo que me impresionaron mucho cuando me pusisteis al corriente de esta noticia de la que yo no tenía conocimiento. Me sorprendieron, empecé a investigar pues lo típico por internet, y efectivamente vi algunos vídeos, vi algunas crónicas periodísticas, y los titulares realmente impresionan por eso, por la calidad de los fenómenos, por la presencia numerosa de testigos, por la fuerza de seguridad, etcétera, ¿no? Pero cuando tú vas a la letra pequeña, vas a esos detalles, hay cosas que chirrían y mucho. Vamos a hacer una cosa por tanto, Juanjo, si te parece, y por supuesto estamos pendientes de vuestras preguntas, vuestras reflexiones, pero yo creo que aquí lo fundamental, en un rápido recorrido, Javi, habéis podido extraer algunos documentos para que nuestra audiencia fiel tenga todos los datos, ¿no? Vemos que Juanjo Sánchez Oro dice que le chirrían algunas cosas, pero veamos esas cosas, escuchemos esas cosas. Empezamos con algo que nos recordaba ni más ni menos que a Rosenheim casi, ¿no? Movimiento de lámparas, de bombillas. A ver qué hay de verdad en todo esto. Cuéntanos, Javi, ¿podemos tener documentos de esto? Sí, vamos a escuchar a algunos vecinos contándonos de una forma muy viva lo que ocurre principalmente esa mañana del viernes 24 de mayo, que es cuando se desencadenan los hechos de forma más agresiva. Lo que ocurre es que muchos objetos se van rompiendo delante de todos esos testigos, cada vez aparentemente más numerosos. Incluso algunas de las fuerzas de seguridad que acuden a la calle Almagro número 1 son testigo también de algunos de esos fenómenos. Y ellos, cuando hablábamos con ellos, Juanjo y yo, no tenían ninguna duda de que lo que habían visto era realmente paranormal. Aquí el viernes, a las 9:30 de la mañana, empezaron a caer bombillas por todos lados. Eran bombillas, bombón y bombón y bombón. Eran las bombillas de repuesto que yo tenía guardadas ahí para reponer bombillas en la casa. Y en el último rellano de la escalera, pues me cae a mí, al lado del pie derecho, una bombilla. Pero en ese momento digo, no, esto tiene que ser cierto, porque claro, ahí no había nadie que me tirara con la bombilla. Entonces bajé de aquí a donde estamos ahora, vamos fuera de donde están, y efectivamente, caían bombillas, los casquillos por otro lado, pero no solamente caían bombillas. Es que en el transcurso de unas 4 horas, pues empezó de todo tipo de cosas. A mí me llaman por el portero y me dicen que baje, están explotando bombillas. Entonces bajo y veo a Mari, mira que dice que están explotando bombillas y barriendo bombillas. Pero ¿y esto? No me dio tiempo a más. Explotó una delante del ascensor, que no había nadie. Empezaron a bajar gente, me pongo a subir por la escalera, y me cruzo con un vecino y le aviso. Le digo, ten cuidado que están explotando bombillas. Más pronto explotó una, en medio de nosotros. Sea lo que fuere, el fenómeno estaba produciéndose, manifestándose delante de un montón de personas diferentes edades, diferentes condiciones culturales, diferentes alturas dentro del edificio. Por cierto, Fermín está muy atento con los mensajes porque puede que haya testigos del fenómeno o que conozcan algo que sea necesario saber para nuestra investigación en vivo. milenio3@cadenaser.com y Nave del Misterio en Facebook, Twitter y Google+. Claraboya, siguiente escenario de esta casa Almagro número 1, Javi. Sí, a los pies de la escalera principal hay una claraboya en el techo, de la que, para que te hagas una idea, hay una
un cristal en la parte superior, que sería el suelo del primer piso, y otro cristal en el techo, por lo que queda un hueco entre esos dos cristales, ¿no? Pues para ellos tiene especial extrañeza el hecho que ocurre allí, porque dicen que de ese hueco surge una llave inglesa que es la que rompe la claraboya del techo de ese pasillo, ¿no? Y no solo eso, sino que al lado surge de repente una especie de puñetazo, como si alguien golpeara muy fuertemente el techo y dejara una marca abombada en ese lugar. Y de hecho, lo que nos extraña de aquí es que hay una vecina, que es Trinidad, que nos lo va a contar, que dice cómo ella es testigo de cómo esa hendidura en el techo se hace inmediatamente ante sus ojos. Lo de la claraboya, a continuación voy a pasar yo por poner el escalón, no me cayó de milagro, pero es que a continuación como una especie de puñetazo en el techo. Es como las bombillas, no se ve nada, no se ve ninguna persona física, me refiero. Se oye el porrazo y ya está. Esto nos ha recordado también, sea lo que hay detrás del fenómeno, a la calle del Toboso 73, cuando había las famosas fotografías de unos puñetazos en la pared de aquel lugar también bastante humilde en la época, y que parecía que alguien había percutido con toda la fuerza de sus nudillos y había dejado el hueco en una pared de escasa calidad en aquel caso. Miedo en los vecinos. Javier, habéis recogido testimonios in situ y luego nos contaréis qué habéis vivido vosotros de una comunidad que ya vive bajo el influjo de una casa de duendes, ¿no? Que es un influjo muy especial. Sí, nos comentaban, por ejemplo, Juan Cano, uno de los periodistas de Diario Sur, que acude al lugar pocas horas después de que ocurra todo, que él había conseguido hablar con algunos vecinos, importantes empresarios también de la zona, que cuando llegaban del trabajo por la noche de madrugada cruzaban el pasillo corriendo para llegar a sus casas cuanto antes y encerrarse, porque estaban atemorizados por lo que estaba ocurriendo. Eso de cogerle miedo a tu propio portal, ¿no? Que es una cosa... Sí, porque claro, esto está ocurriendo en las zonas comunes, zonas por las que obligatoriamente los vecinos tienen que pasar para llegar a sus domicilios, y ese miedo parece ser que bueno, pues se ha generalizado entre todos los vecinos. Y si quieres, Iker, vamos a escuchar otro testimonio, un anciano que nos salió al paso y nos contó pues algunas de esas inseguridades. Madre mía, es espeluznante, porque ya la gente no se quiere subir en el ascensor. Hay vecinos que arriba, en el séptimo piso octavo, y prefieren subir andando a meterse en el ascensor, vaya que el ascensor se desprenda por abajo. Yo nunca he creído en estas cosas, obviamente, lo digo así, pero ahora tengo que creer en algo. 2 y 4 minutos. Yo nunca he creído en estas cosas, pero ahora tengo que creer en algo. La fuerza del testimonio cogido en la mismísima puerta, en la actividad diaria de este lugar que no puede detenerse. Personas con miedo a que el ascensor se desprenda o algo. Estamos en el ámbito de esa campana, como dice Santiago Camacho, de irrealidad, donde muchas personas o se contagian el miedo o sienten que puede ser posible cualquier tipo de desgracia, ¿no? Hay un ambiente, quizá por la agresividad, luego le preguntaremos a Juanjo si esto es muy normal, ¿no? Los fenómenos que se ven son estallidos, golpes. Hablaban unos investigadores, hablaba Miguel Ángel del Puerto, con total normalidad, de un jarrón enviado desde la nada hacia ellos, ¿no? Último elemento de sonidos que os traemos de alguna forma en exclusiva con nuestros enviados especiales, que son muy interesantes. Llegan fuerzas de seguridad, llegan bomberos, llegan concejales de seguridad de Málaga. O sea, algo está pasando que nadie sabe cómo interpretar bien. Ocurrió en la calle del Toboso y tantas otras veces. Se intenta buscar una explicación, pero es que algunas de esas fuerzas que intervienen son testigos. Sí, allí llegan a acudir ese mismo viernes 2 unidades de la policía local y bomberos, y posteriormente acuden también ese concejal de seguridad del Ayuntamiento de Málaga, un jefe de la policía local de Málaga Este, el oficial del cuerpo de bomberos y también un cabo. Pues algunas de estas personas se convierten también en testigo de estos fenómenos. Si quieres, también vamos a escuchar a uno de los vecinos contándonos este detalle. Alguien de la casa, no sé quién, llamó a la policía local. Vinieron la policía local. No, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Pues mira, pasa esto. Claro, la sonrisita irónica. No, es que claro, nosotros aquí no podemos hacer nada, lógico. Entonces ellos, por su cuenta, llamaron a los bomberos. Vienen los bomberos, todos pertrechados con sus cascos y sus historias, y vuelta a empezar. Pues ¿qué pasa? Pues pasa esto, pues no sé cuánto, pues no sé qué más. Y estábamos yo en la parte de allá y 2 bomberos en la parte de acá. Y en ese instante el maldito candado se vuelve a caer al suelo. Y entonces el bombero que hay ahí mira, se queda así estupefacto y le dice al compañero: oye, que lo he visto yo.
Oye, que lo he visto yo, una casa de duendes en el siglo XXI, en la populosa Málaga. Muchas cosas que contar, me imagino, que interpretar. Por cierto, Juanjo, ¿en algún momento percibís algo extraño? Creo que hay un instante que suele ocurrir también, precisamente en ese instante de descanso o de cena del equipo. Algo pasa y creo que si sois conscientes o os comentan algo, pasa algo. ¿Me podéis contar? Sí, ocurre a las 11 más o menos de ese día que hemos estado grabando y hablando con testigos y viendo el lugar de los hechos, cuando ya estábamos cenando, justo en ese momento en el que el edificio se queda completamente vacío. Parece ser que en el segundo piso desaparece una de las ventanas y aparece estampada contra el suelo del primer piso. El cristal aparece hecho añicos, instantáneamente aparece uno de los vecinos que recoge esos cristales rápidamente y por supuesto dan el aviso a Miguel, que nos lo hace saber a nosotros. Nosotros ya llegamos tarde de alguna forma, no somos testigos de todo esto, pero ocurre justo cuando nosotros estábamos ya fuera del edificio. Rápida valoración, Santi, Javier, de todo lo que si os parece en un titular, de todo lo que estamos viendo ahora mismo y vuestra situación también, que será como la de la audiencia. Estos casos son casi incomprensibles hoy en día. Hacía mucho tiempo que no había un suceso de este tipo, con tantos testigos, con intervención oficial. Iremos viendo hacia dónde va el peso de la balanza. Santi. Pues la verdad es que muy sorprendido. Efectivamente llama muchísimo la atención el gran número de testigos y la impresión que parece que les ha causado el fenómeno. Este hombre mismo, que le daba miedo subirse en su propio ascensor, pues da prueba de que en esa comunidad está sucediendo algo que está alterando emocionalmente a las personas. La posibilidad de fraude siempre cabe, pero cuando se van multiplicando los testigos, la posibilidad de fraude también se va haciendo cada vez más complicada. Y si luego nos metemos en ese paralelismo con el caso Rosenheim, que incluso habría una persona, como el caso de Anne-Marie Schnabel, que podía haber estado presente en todos los hechos y que de alguna forma psíquicamente podría haberlos inducido, pues también es una línea interesante para meternos. A mí me gustaría, desde luego, haber visto el edificio en cuestión, porque algunas de las descripciones que hemos escuchado, como esa de las bombillas que de repente caen al suelo, en fin, no sé si son justificables desde una perspectiva racional. Por ejemplo, alguien simplemente asomando una mano por el hueco de la escalera y dejando caer una bombilla o una serie de ellas puede provocar ese fenómeno, o asomando su mano por una ventana hacia el patio de luces del edificio, dejar que esa precipitación de bombillas pues cause ese pavor. No sé si eso es posible porque no he estado en el lugar, pero claro, a mí, al contrario de lo que le pasa a Santiago Camacho, cuando hay muchos testigos en un caso poltergeist o algo parecido a un caso poltergeist en un edificio, recuerdo los sucesos de la calle Gascón de Gotor 2 en Zaragoza en el año 34, que en fin, al final quedaron en la nada y todo el mundo se quedó con la sensación de que había planeado la sombra del fraude detrás. Me quedo así como en situación neutra, sin saber muy bien qué pensar. Caso espinoso, sin duda alguna, ¿no? Exacto, sin saber muy bien qué pensar hasta no ver la física del edificio. Lo que es interesante es el detalle, ¿no?, que decía Javier, de si desde el patio de luces o hay de algún lugar por el que algún vecino pudiera hacer ese tipo de juego, ¿no?, de alguna forma. Pero no, nosotros estuvimos mirando y hay una zona, para que te hagas una idea, un vestíbulo principal alejado de las escaleras del edificio, que está todo controlado, donde está la portería al fondo, y allí no hay ningún hueco de escalera ni nada, porque la escalera está luego ya más al fondo y tampoco tiene un hueco por donde alguien pudiera maniobrar. Hay una imagen, ¿no?, que llama mucho la atención, que cuando se le preguntaban a algunos vecinos creían que era cosa del diablo, decían. Y de hecho, María, la portera, nos comentaba que alguna persona, sobre todo los más mayores, le habían dicho casi de poner un crucifijo en el portal, y habían visto también como algunos vecinos, cuando salían del lugar, lo hacían santiguándose. Sí, cuando comentábamos también la cuestión de los detalles, cómo se produce el estallido de las bombillas y de dónde proceden esas bombillas, porque no son las bombillas que están puestas dentro de las zonas comunes, son las bombillas que están almacenadas en el cuarto de contadores en una estantería. Estas bombillas son las bombillas de repuesto
Y el procedimiento es el siguiente: empiezan a estallar por diferentes partes. Es cierto que no se las ve estallar propiamente, ni se las ve llover físicamente, eso no está muy claro, pero lo curioso es, lo que a continuación nos cuenta alguno de los testigos también, y es que las bombillas van desapareciendo poco a poco de la estantería donde están almacenadas, y los envases de cartón aparecen en la papelera que está junto a los buzones, la típica papelera que utilizamos cualquiera para tirar la propaganda. Hombre, eso no lo hace un poltergeist, que un fantasma recicle es bastante sospechoso. ¿Y son las mismas cajas? Son las mismas cajas. ¿Corresponden a las bombillas que se han estallado, ¿no? Es decir, además es la salida del cuarto de contadores. Yo planteé un escenario hipotético, que es que el que coge las bombillas, evidentemente lo que hace es que se queda con la bombilla y tira a continuación, porque le pilla de paso la caja de cartón, el envase a la propia papelera. ¿Para qué? Para deshacerse de la evidencia de que tiene la caja de cartón. Y es más, hay un vecino que en la medida en que se va asomando a esa estantería y va viendo que las bombillas de repuesto van desapareciendo, solo quedan 2 últimas y las guarda en su propio buzón y las cierra bajo llave. Esas bombillas permanecen allí y no han desaparecido y no han estallado. Javi, para ir poniendo precisamente de los dos platillos de la balanza elementos y que la audiencia, por supuesto, exprese su opinión libremente, porque estamos en toda una investigación en vivo, que es lo apasionante, y con visiones muy diferentes, que también creo que es apasionante y edificante. Somos detectives, ¿no?, de un caso digno del Cluedo. ¿Quién es el culpable, sea humano o extrahumano? ¿Qué está pasando y por qué en este edificio? ¿Habría algún motivo? ¿Alguna tensión especial? Esa yo creo que también es la pregunta clave, es decir, ¿a quién se pretende asustar y por qué? ¿Hay alguna razón? ¿Hay alguna sospecha? ¿Vosotros habéis detectado algo allí? Sí, hay una historia que no sabemos qué relevancia tiene, pero es cierto que nosotros lo que hicimos fue encuestar a muchos vecinos, no solamente allí en el edificio, sino también por teléfono. Yo creo que más o menos en total habremos hablado con unas 20 personas, nos hicimos con teléfonos de diferentes vecinos y les estuvimos llamando. ¿Casi todos creen haber vivido fenómenos? No, ahí lo que hicimos fue, yo iba llamando, la verdad es que esto fue casi al azar, es decir, yo estuve buscando apellidos del vecindario y fui haciendo llamadas de teléfono. Y entonces, pues había testigos de primera mano y, simplemente personas que nos ponían un poco también en el trasfondo social de lo que es la comunidad de vecinos. Y de esa manera, pues llegamos a una historia, que es la siguiente. Muy brevemente, la cuestión está en que ahora mismo la portera que está allí, María, está regentando un puesto de trabajo que resulta muy goloso para el vecindario, por la sencilla razón de que ella misma es vecina. Y ese puesto de trabajo salió hace unos años, se convocó porque el anterior conserje, se jubilaba. El anterior conserje no pertenecía a la finca. Y, sin embargo, digamos que se cambió un poco la pauta. Se destinó, por lo tanto, ese puesto de trabajo a un vecino. Y hubo varias candidaturas de varios vecinos a ese puesto. Entonces, según me decía uno de estos vecinos con los que estuvimos hablando, es un puesto muy goloso, y más supongo que en tiempos de crisis. ¿Quieren estar haciéndole una faena a esta mujer para que renuncie, le impongan un miedo insuperable y deje esa plaza y otro vecino se puede hacer con ella? No lo sabemos. Por eso digo que es una historia que está ahí. Evidentemente ella es la protagonista, lo ha vivido en su horario laboral de 9:30 a 2 y no sabemos qué conexión tiene. Por otro lado está la cuestión esta que comentábamos de ese otro vecino que aparece siempre en todos los escenarios. Digno de una película de misterio en este caso, ¿no? Hay un detalle que quiero comentar, o que lo comente Javi, que es quien lo conoce. En esa reinvestigación, claro, muchos vecinos, intentando explicar el porqué de todo esto, de esta apasionante historia, empiezan a rebuscar en sus propios recuerdos recientes. Y surgen incluso qué es lo que faltaba en esta historia, ¿no? Escuchábamos la voz que llama al principio. Y de repente, voz que llama a la portera, por cierto. Y de repente nos quedamos sin esa otra cúspide del misterio que sería la visión de alguien, de algo. Sí que en el vecindario hay personas que aseguran que ha habido visiones muy concretas en algunos de los pisos y que ahora piensan que puede tener algo que ver o no, Javi. Sí, en esa especie de reunión improvisada que comentaba al principio, que llevamos a cabo en las puertas de ese número 1 de la calle Almagro, de pronto empiezan a surgir historias, como surgen casi al calor de la hoguera, ¿no?, de algunos vecinos que dicen, pues mira, ahora que todo esto está ocurriendo, sí es cierto que yo había escuchado que el vecino del sexto, nos llegan a dar los detalles concretos, había asegurado en más de una ocasión, nos había contado que, pues en el interior de su casa, cuando él estaba a punto de dormirse, cerca de una mecedora había visto la imagen de una anciana como tejiendo y que de repente se desvanecía y no volvía a saber nada de ella, y que en alguna ocasión casi había dejado la casa sola por ese tipo de visiones a las que finalmente acaba habituándose. Y hay otra visión
que nos cuenta precisamente esta vecina de la que hablábamos y que también tiene lugar en esa especie de margen, digamos, en el que empiezan a ocurrir los fenómenos, ¿no? En esa campana de irrealidad de la que hablábamos. Es algo muy extraño y muy absurdo, por cierto, lo que te ha contado, ¿no? Sí, ella dice que estaba durmiendo su nieto, ella en un momento determinado se asoma a la ventana porque está haciéndole el desayuno y de repente ve que en la esquina del edificio hay un hombre vestido de negro y con una pelota bajo los brazos. Dice que esa pelota le recuerda inmediatamente a la de su nieto porque tiene los mismos colores y es el mismo patrón. Ella le pregunta a esa figura, que está muy inquieta mirando hacia un lado y a otro, qué hace con la pelota de su nieto, y le pregunta si es esa la pelota de su nieto. Y esta figura le dice algo así como sí, puede ser la pelota de su nieto. En ese momento esta mujer baja corriendo desde el segundo y cuando llega a la esquina descubre que la pelota está ahí, pero que el misterioso hombre de negro que él había visto unos minutos atrás ya no estaba. Está funcionando aquí la sociología del misterio, es decir, toda una comunidad, Juanjo, tú que has estudiado tantos casos en esa especie de maravillosa tesis, ¿no?, con 48 sucesos, se están produciendo fenómenos en esa comunidad idénticos o muy parecidos a otros que tú has estudiado, incluso relacionados con falsos poltergeist. Yo creo que hay una diferencia fundamental, y es que aquí, a pesar de que tenemos 64 viviendas, el fenómeno no acontece dentro de las viviendas. Y eso es curioso, es decir, acontece en las zonas comunes, y no es capaz de penetrar puertas, solamente actúa dentro de algunos locales siempre y cuando la puerta esté abierta, que es lo mismo lo que le pasa a los humanos, que tampoco son capaces de atravesar las paredes, ¿no? Por eso digo que hay detalles que me hacen sospechar. Luego, todos estos casos que se están añadiendo un poco, se van echando en el mismo caldero, también forma parte, hay que estar un poco prevenidos de lo que es el propio aura fabulatoria que se va sumando. Que existe, la habéis visto muy tensa, muy auténtica, la sensación del miedo, lo desconocido. Claro, y que se van sumando además, estamos hablando de 64 viviendas, estamos hablando de más de 100 personas. Si hacemos cualquier estadística sobre 100 personas, vamos a encontrar visitantes de dormitorios, gente que ha visto ovnis, es decir, es un planteamiento que, como tampoco se fija claramente en el tiempo, salvo en este caso concreto, que sí que lo hemos visto, realmente se van sumando. Por ejemplo, ahora mismo se está hablando de un supuesto caso de poltergeist que ocurrió en una vivienda en el año 1964. Yo he preguntado hoy mismo por esa referencia y no me la saben dar, no me la saben concretar, ¿no? Entonces me temo que poco a poco van a ir engordando también esto. Se habla de la presencia de un posible cementerio árabe en las inmediaciones. Es decir, yo creo que poco se van a poco desenterrando cosas que exacto, habrá que purgar también, ¿no? Y que no sé. Por cierto, que de visitantes de dormitorio hablamos luego. Precisamente, Javier, su biografía tiene que ver con visitantes de dormitorio, ni más ni menos. Entonces, yo creo que seguramente iremos viendo poco a poco que se puede ir creando una especie de burbuja, y lo que hay que hacer es, como siempre, ver qué relevancia tiene. Está muy bien anotarlo todo, pero ver si se puede conectar con el fenómeno principal o no. Sí, además también da la sensación de que algunos intentan arrimar el ascua a su sardina, ¿no? Porque el día martes 28, poco después de ese viernes en que ocurre todo, dicen que los fenómenos se vuelven también muy agresivos, pero sin embargo ocurre algo que hace generar esa desconfianza incluso en el propio vecindario, donde para ellos lo que ocurre primordialmente es algo paranormal. Pero este segundo día ocurre algo más burdo, ¿no? Y es que de pronto contra los buzones, por ejemplo, aparecen estrellados unos huevos, y alguien intenta achacar eso a algo misterioso, pero es que ese mismo día hay un bar que colinda con el edificio al que se accede por una puerta que comunica el bar con ese número 1 de la calle Almagro, y aparece una televisión dentro del bar volcada, una televisión que se rompe y se empieza a especular con el posible origen paranormal también de esa rotura de la televisión. Por lo tanto, es cierto que hay elementos que se van sumando y que uno ya no sabe muy bien si casan con la historia de ese primer día, donde incluso las autoridades parece ser que son testigos de esos fenómenos, y donde empieza ya a sumarse quizá un intento de efecto, por imitar. Efecto contagio, ¿no? Y personas que quizá quieren poner la guinda o el cierre a una serie de fenómenos que quién sabe si empiezan con un origen real y que se convierten en una cosa tan difícil de explicar y tan, como decía Javier, burda, yo creo, como huevos contra los buzones, ¿no? Claro, eso es una de los fenómenos que también más nos chirría en esta historia, ¿no? Qué extraño que aparezca un huevo, porque todo lo que estamos hablando hasta ahora son roturas de objetos que son propios de ese contexto, del contexto que estamos comentando, una portería, las zonas comunes, pero aquí estamos hablando de un objeto que está fuera de contexto, totalmente descontextualizado, como es un huevo.
Entonces, si nos fijamos también un poco en la calidad de los fenómenos, no son realmente muy espectaculares. Es decir, aquí nadie ha visto una aparición, no ha visto desmaterializarse nada. Hay que tener en cuenta que todo lo que estamos comentando son fenómenos de los cuales los testigos, o por lo menos esa es la impresión que nosotros nos hemos llevado, toman conciencia después de que se produce su ejecución, es decir, su impacto. Es decir, nadie ve cómo algo flota o desaparece. Lo del jarrón, lo único que contaba Miguel Ángel del Puerto. Pero lo ve en la trayectoria ya, lo ve volando y ya impactando contra la pared. Pero no eso lo ve significa, no por ser abogado del diablo, Juanjo, pero eso significa que, tal y como ha contado Miguel Ángel del Puerto, como ha comentado, 4 testigos fuera de esa especie de camarote o de nave, y ese jarrón que han localizado perfectamente vuela hacia ellos. Quiere decir que alguien escondido, si es la hipótesis fraude, que yo no lo sé, tendría que haber ahí, ¿no? La cuestión es lo que te comentaba. En ese grupo está el vecino que están asociando como posible agente de estos fenómenos y que está presente en el resto de sucesos. Eso es lo que nos comentan. Por eso digo que yo era el episodio con el que más dudas tenía. Pero sí, supuestamente, según Miguel Ángel, el vecino estaba con ellos, ¿no? Frente al umbral de la puerta donde surge el... Y además, sí, Miguel dice que él está un poco avanzado, pero que él, en esa visión periférica, llega a tener controlados a los miembros de ese grupo, de ese pequeño grupo que está dentro de ese trastero, alejado ya de ese escenario principal donde hay un revuelo de varios vecinos, donde la confusión podría ser posible, pero claro, en un escenario cerrado y controlado, aparentemente, ¿no?, con solo 4 personas. Vamos a hacer una cosa, 2:22 de la noche, Fermín Agustí, compañero, vamos a repasar, aunque sea rápidamente, quizá haya más testigos, quién sabe, de este fenómeno que sí que saltó a los medios. Nosotros lo llevábamos con bastante sigilo, es más, sabíamos la historia antes de que saliese en los principales periódicos de Málaga y en las televisiones. Luego ya todo se complica, evidentemente, y por eso andábamos con esa prudencia, ¿no? Pero evidentemente el hecho es imposible de ser mantenido, ¿no?, en el secreto de esa comunidad. Son muchas personas, como decía Juanjo Sánchez Oro, y de inmediato salta a los medios. ¿Habrá personas que hayan vivido, que tengan su opinión sincera? Buenas noches, Iker. Hay mucha gente que piensa que puede ser un fraude, muchos otros que piensan que no. Y hay algunas preguntas. O sea, dividido, ¿eh? Sí, hay mucha polémica ahora mismo en la red sobre si puede ser fraude o no, dependiendo de lo que estáis hablando. Eduardo Bidondo pregunta si se sabe si ha pasado algún suceso dramático en este bloque. Dice, por todo esto tendrá un origen, ¿no? Bien, pregunta muy interesante, por cierto. ¿Pasado trágico, pasado extraño, pasado especialmente dramático del lugar? Nos decían que no, que además no había habido ninguna defunción reciente, y toda esa teoría del cementerio debajo del lugar, de momento no tenemos datos tampoco. Lo que nos decían es que efectivamente había un cementerio unas manzanas más allá, pero que Málaga, desde luego, es un yacimiento, ¿no?, claro, de huesos y de... Con un pasado milenario, ¿no? Como decimos, hay mucha polémica. Por ejemplo, Bichejo dice, puede ser que sí que hayan ocurran hechos paranormales y que alguien esté aprovechándose de los fenómenos para motivos más terrenales. Juanjo, ¿qué opinas? Sí, puede ser. Yo ya digo que en principio planteo que puedan existir, que hay que trabajar con las dos hipótesis. O sea, yo no descarto el fraude, pero bueno, ahí está. Puri, demasiados testigos para creer en el fraude y demasiado sospechoso para creer en la realidad. Carolina decía, esto o es un caso de espíritus o es un fraude muy bien planeado por alguien que no tiene nada más que hacer. Quiero creerlo primero. Vamos a ver, si hay hipótesis fraude, ¿cómo? Es decir, vamos a intentar dibujar el modus operandi. Sí, hay una cuestión importante y es la calidad de los fenómenos. Es decir, cuando uno se enfrenta a este tipo de cuestiones, tiene que intentar ver si los fenómenos paranormales se pueden reproducir de manera humana. Es decir, está claro que cualquier fenómeno paranormal se puede reproducir por medio de ilusionismo, por muy complicado que sea. Eso no significa que no existan los fenómenos paranormales. En este caso, yo creo que todos los fenómenos paranormales son bastante rudimentarios, porque estamos hablando de impactos, roturas, es decir, no hay una aparición que haga falta un dispositivo en 3D, el que lo tenga que hacer no necesita tener grandes conocimientos de ilusionismo ni de mentalismo, son cosas bastante, como decimos, bastante sencillas. Cosas que aparecen en muchos de los casos antiguos de casas de duendes, ¿no? Exacto. Impactos, ruidos, sensación de querer amedrentar. Exacto, y en casos antiguos sí que tenemos a lo mejor apariciones de fantasmas, incluso dispositivos introducidos en la pared, ruidos que aprovechan la acústica arquitectónica para que suenen a determinados cientos de metros. Aquí no, aquí todo, como decimos, es estruendoso, si se quiere, pero realmente simple, y no está tampoco desafiando las leyes de la física, porque siempre se producen, digamos, roturas o alteración de la materia frente a un objeto que impacta con otro que es más duro. No estamos hablando de nada excepcional. Nadie ha visto una desmaterialización, por ejemplo. Perfecto. Modus operandi, en tu opinión.
Bueno, pues siempre hablando de que no tenemos ninguna verdad ni sabemos nada, pero en la versión crítica de Juan José Sánchez Oro, tras, eso sí, yo creo que es muy importante estar en el lugar, no como tantas personas hacen siendo muy críticas que no han estudiado nada ni saben lo que ha ocurrido. En el caso de Juan José Sánchez Oro es totalmente lo contrario. Yo con toda la buena fe, con Javier Pérez Campos en nuestro equipo para analizar, siendo hoy en día yo creo el máximo experto en estas cuestiones de falsos poltergeist, entre comillas. Si hay un sospechoso que no lo sabemos, o más de un sospechoso, confabulándose por algo, yo no lo sé, pero ¿cómo habrían actuado? Bueno, aquí lo primero que habría que hacer, más que saber cómo lo puede hacer, habría que tener más datos. Por ejemplo, yo creo que falta por hacer lo que sería la temporización exacta de lo sucedido. Establecer las secuencias, casi una actividad de policía científica, saber dónde estaba quién en cada momento, para saber qué puntos ciegos había, qué áreas de fuga había. Eso, estamos hablando de un edificio muy grande, con muchos pasillos. Yo creo que si encima lo está haciendo un vecino, naturalmente nadie ve a un forastero cuando realiza los actos, ¿no? También vaya riesgo para un solo vecino, ¿no? Lo estamos pensando. Hay otra escena de las muchas en la cual parece que un cuadro grande con todos los tacos se arranca, Javier. Sí, se arranca, estaba clavado a la pared, y es cierto que ese cuadro tendría que ser sobre todo como muy señales para que sean vistas, ¿no? Pero tendría que ser alguien muy alto también, y con esto podríamos ir dibujando incluso el perfil del sospechoso, ¿no? Porque el cuadro estaba colocado encima de los buzones. Yo creo que llegamos a calcular pues a más de 3 metros de altura la parte de arriba de ese cuadro. Bueno, entonces alguien tiene que utilizar una escalera para subir y arrancar el cuadro. Al igual que ocurre también con esa claraboya, aunque si se lanza un objeto podría haberse roto, o ese puñetazo, entre comillas, que una vecina llega a ver formarse de la nada. Desde luego, si confiamos en los testimonios, ahí es cuando se abre lo más complicado, ¿no? Porque si uno escucha los testimonios y cree fielmente que lo que nos están contando es auténtico, casi no hay posibilidad a la duda, ¿no? Ellos llegan a verlo formarse de la nada. Sí que es cierto, hay un detalle del que nosotros pudimos ser testigos y es bastante curioso, ¿no? Quizá tenga respuesta, pero justo debajo de esa claraboya que se rompe delante de las narices de esa vecina, que ve cómo caen los cristales delante suya, pues hay un área, hay un perímetro que si uno introduce ahí una brújula, esta se vuelve completamente loca. Eso lo pudisteis comprobar. Sí, esta sospecha, asienten los dos. Esta sospecha llega de manos de un vecino que había visto como algunas personas pues habían estado allí con unas brújulas haciendo esas mediciones, y nos dicen que efectivamente justo debajo de ese lugar, que es uno de los sitios donde el fenómeno actúa con mayor agresividad, pues nosotros hacemos la prueba de colocar la brújula e ir moviéndola poco a poco, y solo en cuestión de centímetros el norte cambia por completo al sur. Hay una especie de alteración magnética, ¿no? Que no sabemos muy bien por qué está producida. Habría que profundizar también más en ese detalle. Es un lugar clave para los fenómenos, me contabas, ¿no? Sí, es justo el punto que hay debajo de la claraboya. Sí, lo que ocurre también es que es cierto que esa inversión de la polaridad de la brújula se produce a ras del suelo. Si nosotros vamos elevando la brújula unos palmos, ya desaparece. Entonces, lo lógico es pensar también que puede haber algún tipo de conducto o algo electromagnético que pueda alterarlo. Eso se puede verificar, o sea, ahí sí tenemos algo que es fácil de verificar. ¿Tendría algún interés desde el punto de vista de relación con fenómenos extraños? No lo sé, porque a mí, por ejemplo, lo de la claraboya me parece también muy obvio que aparece asociada con una llave inglesa. Entonces también, en este caso, la causa paranormal necesita ayudarse de una llave inglesa para romper el tragaluz. Entonces, como siempre, porque además es un punto inaccesible, ahí sí que estamos hablando de 3 metros y pico, porque lo estuvimos también midiendo. Entonces yo como esa calidad de los fenómenos la veo como todavía, ya digo, muy rudimentaria. Es también lo que me asombra. No veo grandes apariciones, desmaterializaciones, como en otros casos que se comentan, levitación de objetos. Nadie percibe eso. Hay una cosa importante, delante de las cámaras, delante de la investigación de Cuarto Milenio, es decir, cuando esa tensión de un edificio y un supuesto o supuestos sospechosos actuando, cuando lleguéis vosotros con los medios de investigación, porque ahí hay una cosa muy clara que estará preguntando seguramente a través de Fermín la audiencia, que es si se pudieran poner unas cámaras y vigilar los espacios comunes, ahí sabemos enseguida qué está pasando. Delante de las cámaras no ha pasado nada. No ha pasado nada, más que, hemos captado ese auténtico revuelo entre los vecinos. Sí, pero humano, la preocupación, claro, el ambiente lógico cuando están ocurriendo estas cosas, pero no hemos captado nada extraño, aparte de eso de la brújula, que es un detalle a tener en cuenta también. Nos encontramos, por tanto, con personas que han visto realmente cosas y que están muy asustados, y es normal, y no sabemos el origen de estas cosas. Podemos sospechar, podemos idear. Fermín, terminamos con unos cuantos mensajes más, simplemente para
catar un poco lo que piensa nuestro público. Efectivamente, ha habido muchísima gente que ha preguntado por qué no han puesto cámaras de vigilancia para investigar. También Alain nos decía que investiguen corrientes de aguas subterráneas por esa zona. El agua es un gran imán para que ocurran estos fenómenos. Jorge Fernández decía, ¿no será generado por la propia gente, visiones reales pero condicionadas? También Nefertiti nos decía que es un caso que no le pilla muy lejos y que no sé cómo reaccionaría si pasara así en su casa. Hay mucha gente que opina lo mismo. Miguel López también habla de las escaleras. ¿Qué tendrán las escaleras para que en tantos casos pasen cosas tan extrañas como estas? ¿Quiere decir algo, Javi? Sí, hay otro detalle que nos apuntaban algunos vecinos, ¿no? Y es que aparte de esas lluvias, entre comillas, de objetos de cristal, de mamparas que desaparecen también de algunos pasillos, de los plafones, de las bombillas, de los maceteros, decían que ningún vecino ni ninguna persona había resultado herida. Incluso hay un caso de un vecino que unos días después, paseando justo por enfrente del edificio, muy cerca de un colegio, nos comentaban, ve cómo le va siguiendo un extintor que surge de la nada. Que ¿Un extintor? Sí, un extintor que surge de la nada, que no tiene ninguna muesca, nos comentaban, no tenía ningún resto de haber sido golpeado contra el suelo y que le está siguiendo como rodando muy cerca del edificio. Ese es un detalle también que algunos de los que saben de todo esto pues achacan a esos fenómenos, ¿no? Hace poco hablábamos, por ejemplo, del caso de Francia, de Menken-Orlecourt, donde algunos vecinos sí que habían sido agredidos por el fenómeno, pero lo normal es que siempre caiga a escasos milímetros. Es una de esas pautas, entre comillas, ¿no?, clásicas del poltergeist. Juanjo, lo cierto es que eso se ha ido mitigando, que tuvo su momento de esplendor, de señal, de querer amedrentar, lo que sea, y que a día de hoy la tranquilidad, lo escuchábamos en voz de Miguel Ángel del Puerto, ha regresado a ese domicilio. Lo más probable, haciendo apuestas, es que no vuelva a ocurrir nada. Es lo que suele pasar con estos casos, ¿no? Hombre, esperemos que sí. La cuestión es si realmente hay un móvil significativo y realmente hay una intención muy clara y no se ha conseguido el objetivo fijado, a lo mejor se reproduzca, es lo que no sabemos. ¿Cuál es la persona más asustada que visteis en...? Yo pienso que ahora mismo es la portera, pero con seguridad, porque además ya, mientras que al principio mostraba una actitud totalmente abierta incluso a salir en determinados medios de comunicación, ahora es bastante reacia a hacerlo y eso la ha condicionado. Y además yo creo que incluso se está enrocando mucho en la creencia. Yo creo que al principio podía tener ciertas dudas y ahora también está recibiendo el impacto del vecindario. Esto ha salido, por ejemplo, publicado en una viñeta en un periódico local. Ha recibido ya pues algunos toques de determinados también vecinos de la comunidad. Sociología del misterio en acción. Claro. Entonces yo creo que ahora mismo, por eso yo insisto un poco, ya digo, no digo que sea fraude porque es imposible que lo sepa, pero sí que intentaría no frivolizar demasiado y tener en cuenta que no me gustaría estar haciéndole el juego sucio a un desaprensivo. Entonces vamos a intentar que se actúe con prudencia y que se trabaje también con la otra hipótesis. ¿Casos parecidos a este en concreto que tú pudieras hacer paralelismo con los que has utilizado en tu tesis de 48 casos? Bueno, hay alguno, por ejemplo, en la calle Embajadores, pero no destaca, en el año también 1905 aproximadamente, pero no exactamente igual, porque no he encontrado ninguno en la portería. Eso sí que me ha sorprendido, ni en las zonas comunes. Siempre iban a las viviendas porque la motivación era sobre todo desahuciar a la persona y de poner otra vez en circulación esa vivienda en concreto, ¿no? Entonces, claro, aquí estamos hablando de las áreas comunes y ya digo, no ha penetrado ninguno de lo que son propiamente los pisos, ¿no? Y tiene 64 viviendas, es la mayor parte de la superficie del edificio y sin embargo ahí no ha pasado nada. Estoy pensando una cosa, simplemente nosotros estamos en contacto con Miguel Ángel del Puerto por si ocurre cualquier cosa, agradecemos todo el esfuerzo y a todos los investigadores y nos encantaría realmente que fuese un fenómeno real y extraño y que pudiésemos contarlo con todos los datos y seguiremos muy atentos a toda la información. Pero ahora me acaba de surgir no sé, ha pasado como un ángel, ¿no? ¿Y cuándo estuvo Juanjo Sánchez Oro en Cuarto Milenio hablando de falsos poltergeist? Pues hace 3 semanas, más o menos. Hace muy poco. Contando algo que nunca se había contado en España, que es cómo se provocaban desahucios o cómo se echaban a personas de viviendas con una serie de artimañas bajo el síndrome del poltergeist, ¿no? ¿Quieres decir que coincidió la emisión de ese programa con el poltergeist, más o menos? Es decir, que Juanjo pudo dar una idea por ahí, algún vecino. Hombre, yo solo digo que lo que Juanjo contaba en Cuarto Milenio, ahora ya... Por cierto, importante, mañana vamos a las 10:30, no nos abandonéis, que siempre pedís antes el programa y luego cuando vamos antes se ve menos, o sea que, por favor, 10:30 mañana, SOS, ¿no? 10:30 mañana, Cuarto Milenio con un montón de cosas. Pero por cierto, es que me ha pasado, ¿no? Fugaz, cuidado, como una carta más lanzada a este enigma, que yo no sé lo que es.
Ojalá sea un fenómeno extraño porque nos dará motivo para investigar más apasionante que un fraude, evidentemente. Pero el fraude también se aprende, si es que es así. ¿Puedes calcularme en el calendario, en este momento, Javier, el domingo en que interviene Juanjo Sánchez Oro, que además fue una emisión muy seguida por la novedad? Yo cuando me enteré hace mucho tiempo, no me acuerdo si vía Guillermo León o vía Diego Marañón, que Juanjo Sánchez Oro, al quien yo no tengo el gusto de conocer, estaba trabajando sobre poltergeist, que habían motivado desahucios, que habían motivado problemas, que habían hecho que personas se marcharan, inquilinos dejaran su casa, y que se llegó a hacer brigadas especializadas en falsos poltergeist en España de los 30, los 40, los 10, los 20. Cuando Sánchez Oro viene al cuarto milenio y sabemos lo que es el programa, es que ese mundo nunca se había tocado. Bueno, es una casualidad, simplemente digo yo. Pero si fuese un fraude y alguien estaba viendo el programa, igual tomó alguna idea. Es decir, generar un poltergeist, pocos programas han hecho, es polémico, de cómo generar un poltergeist, ¿no? Pues eso vino a hacer nuestro compañero, ¿qué día? El día 26 de mayo, así que o sea que es posterior. Sí. Perfecto, mira, hasta me alivia. Pero bueno, mi obligación es buscar algún tipo de elementos, ¿no? O sea, 2 días antes de que Sánchez Oro esté contando este mundo desconocido, bueno, pues mira, ahí tenemos otro misterio. Seguiremos investigando y micrófonos abiertos, tanto para testigos, para personas que puedan aportar algo, para personas que a veces ocurre que saben algo más y no quieren contar. Garantizamos confidencialidad. Queremos saber si algo está ocurriendo de verdad fuera de lo común en la calle Almagro 1. Mientras tanto, nuestro equipo trabaja, investiga, está allí. Javier Pérez Campos con todo su esfuerzo y Juanjo Sánchez Oro, compañero, que sea la primera de muchas investigaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Ya te he quitado un peso de encima, ¿eh? Sí, sí, desde luego, ya me estaba viendo ya ahí. Yo estaba pensando que ya tu intervención había metido algo más. Bueno, vamos a hacer una cosa. Cambiamos de tercio rápidamente y casi nos ponemos firmes porque yo, ya sabéis que soy un fan de cómo cuenta algunas historias nuestro compañero Javier Sierra. ¿Y por qué hablamos de este hombre en concreto? Polémico donde los haya. Sánchez Oro ha deslizado aquí un término, visitante de dormitorio, y precisamente tiene mucho que ver con esta historia. La historia de una película, Javier, eso sí podemos adelantarlo, que parece que se ha... En Estados Unidos, que es un proceso, tú lo conoces bien además, se compran los derechos de novelas, de biografías, de todo, para luego poder lanzarlas a Hollywood, digamos, ¿no? Incluso de vidas sin libros detrás, que es lo que parece que en este caso va a suceder, que se ha comprado, digamos, el derecho a la familia de un importante personaje del que vamos a hablar a continuación, para llevarla a la gran pantalla. Y esto va a suceder en los próximos meses, quizá el año que viene, el año 2014, cuando termine ya toda la fase de producción y preproducción de este largometraje, que quiere reconstruir una vida realmente fascinante y que nosotros vamos a describir justo por donde debemos, que es por el final. El lunes 27 de septiembre de 2004 fue un día que, si no se hubiera truncado, hubiera sido una jornada para recordar siempre en la vida de John Mack. John Mack estaba en la cima de su carrera. Él era uno de los jefes del departamento de psiquiatría de la Universidad de Harvard, un hombre con un expediente detrás vital impresionante y que años atrás, en 1977, había obtenido el premio Pulitzer de literatura al publicar una biografía de Lawrence de Arabia. Pues bien, aquel lunes, 27 de septiembre, él estaba en Londres, en la Fundación Lawrence de Arabia, para dar una conferencia sobre el personaje de su vida. Y la dio. La dio por la mañana, recibió tantos aplausos y tantos parabienes de los asistentes a aquel congreso que le pidieron que por favor hiciera una extensión de su conferencia unas horas más tarde, después del almuerzo. Y lo hizo. Y se quedó a cenar. Y después de cenar con unos amigos, a las 11:25 de la noche, habiendo decidido regresar a su apartamento en Londres caminando, en el cruce justo casi cercano a su casa, en Tottenham Lane, un vehículo conducido por un conductor borracho lo arrolla y lo deja inconsciente a un lado de la acera.
John Mack morirá unos minutos más tarde del fuerte impacto. La policía se presentará inmediatamente en el lugar de los hechos, detendrá al conductor, levantará inmediatamente un informe de la escena del atropello y la noticia de que John Mack ha fallecido esa noche correrá como la pólvora inmediatamente por Internet y por los grandes medios de comunicación. Y no era para menos. John Mack, además de haber sido el biógrafo de Leones de Arabia, profesor de psiquiatría de Harvard, había conmocionado al mundo muy pocos años antes con una serie de libros realmente asombrosos en los que él defendía que efectivamente seres humanos estaban siendo secuestrados por civilizaciones extraterrestres, tal vez de otra dimensión, y que incluso se estaban hibridando con nosotros. El año de John Mack fue indudablemente en 1994, 10 años antes de su muerte. Ese año que fue, el gran año de su carrera, pero también su annus horribilis, fue un momento muy peculiar. Él publicó un libro, siendo, como decía antes, profesor de psiquiatría y jefe del departamento de psiquiatría de la Universidad de Harvard, una de las mentes más brillantes del elenco científico de esta institución universitaria de gran prestigio en los Estados Unidos. Él publica un libro que llama Abducción. Y en él cuenta cómo durante los 3 años más o menos precedentes ha estado entrevistando no a 1, ni a 2, ni a 3, sino a más de 200 personas que han tenido experiencias de abducción o que creen haber sido secuestradas por extraterrestres. Los interrogatorios, las entrevistas con estos testigos las hace desde un protocolo que usan los psiquiatras para este tipo de casos, y él, lejos de pensar que está ante enfermos mentales, ante personas con desequilibrios psíquicos, lo que detecta es que tienen una serie de patrones comunes que los hacen especialmente interesantes. Detecta algo que en 1983 ya había encontrado la doctora Elizabeth Slater. Esta mujer había sometido a tests psicológicos de diverso tipo a un pequeño colectivo de abducidos sin saber que eran abducidos, como por ejemplo la escala Wechsler de inteligencia adulta o el test de percepción visual motriz de Bender, y de repente todos esos tests arrojaron un dato común que le pareció muy llamativo a la doctora Slater, y es que eran personas de gran inteligencia, con una inteligencia superior a la media. También aquellos tests determinaron que tenían una vida interior más rica que el común de la población. Detecta incluso confusiones en su identidad sexual, una perturbación de cómo ellos mismos se veían, como si de repente hubieran sido sometidos a algún tipo de estrés, y ese estrés, ese factor del estrés, es el que lleva a John Mack a desarrollar la tesis de aquel libro que provocará, un gran revuelo, porque dice que lo que hay detrás de esos abducidos que él ha estudiado es algo muy parecido a los desórdenes postraumáticos del estrés que han vivido, por ejemplo, combatientes, personas que han vivido un atentado terrorista o que han sido realmente secuestrados. Pero no hay gloria sin infierno, y pocas semanas después de publicarse el libro Abduction de John Mack, la revista Time, nada menos, publica un reportaje de una escritora de Boston, sin ningún libro publicado, curiosamente, llamado Donna Bassett, que se ha hecho pasar por abducida, que ha estado entre los pacientes que ha entrevistado John Mack, y que confiesa en la revista Time que ella se ha empapado de toda la literatura abduccionista de aquel tiempo, que eran muchos los libros que se publicaban sobre esta cuestión en los Estados Unidos, y que había logrado tomarle el pelo al propio John Mack con una historia completamente falsa. Mack replica, contesta aquellas acusaciones en la revista Time, y dice algo que lo salva momentáneamente. Dice que a él, Bassett, la señora que se dice que se había infiltrado en su grupo, le había parecido convincente, y que si que había mentido ante el grupo y ante él en una ocasión, que impedía pensar que pudiera estar mintiendo también al contar esta historia.
Lo curioso es que después se descubrirá que Donna Bassett era la esposa de un amigo íntimo de Philip Klass, uno de los grandes detractores del fenómeno ovni, y se sospechó que todo esto había sido una campaña para acabar con una figura prominente del mundo de la ciencia en los Estados Unidos que prestaba atención seria al misterio de las abducciones. Pero hubo más. El decano de la Facultad de Medicina de Harvard, el doctor Daniel Tosteson, se queda preocupado con la publicación del libro de John Mack, con las repercusiones en la revista Time, y crea un comité secreto para revisar las investigaciones del doctor. Durante 14 meses están recogiendo información a espaldas del doctor Mack, hasta que finalmente él se entera, se arma un revuelo tremendo, porque lo que perseguían era desacreditarlo y expulsarlo de la universidad. Pues bien, después de que se terminasen los análisis de ese comité, no encontraron ninguna razón para poder expulsarlo de la cátedra de la universidad. Lejos de amilanarse, lejos de venirse abajo con todos los enemigos que le estaban saliendo al paso dentro de sus propios compañeros de universidad, el doctor John Mack persevera en la investigación del fenómeno abducción. Lo hace con esas credenciales científicas tan impresionantes que atesora y se embarca en algo que hasta la fecha es único en la investigación de este misterio, y es que decide recopilar casos de los 5 continentes, y no hacerlo solo a nivel teórico, sino viajando a esos lugares, entrevistándose con los testigos y recogiendo de primera mano toda esa información para contrastarla. De repente él lo que quería era, contestar, dejar sin argumentos a todos los que le estaban atacando de fabulador, de utilizar la mente colectiva occidental para construir esas historias, y que, esto era algo propio de la sociedad americana, que no iba a encontrar en ningún lugar del mundo. Su palabra o su frase de acción era esta que vamos a escuchar. Si algo no encaja con nuestra noción de la realidad, y además la gente que cuenta la experiencia son sensatos, sinceros, no unos mentirosos, y nos obligan a abrirnos a otras realidades, entonces es responsabilidad de los científicos empezar a cambiar nuestras nociones de la realidad. Bueno, pero eso era pedir mucho, ¿eh? John Mack lanzaba un reto importante. Un reto para el que nadie estuvo a la altura en aquellos años, pero fíjate, en el año 1999, es decir, 5 años antes de ese atropello mortal en Londres, él publica un segundo libro sobre abducciones. Lo llama Passport to the Cosmos, pasaporte al cosmos o al universo, y en él recoge una serie de casos que ha investigado en primera persona en diversos lugares del mundo. Llama la atención sobre todo uno que no es muy conocido en la literatura ufológica, porque fue investigado por el psiquiatra que no formaba parte de esa corriente ufológica. Tuvo lugar el 16 de septiembre del año complicado para Mack, de 1994. A las 10:15 de la mañana, en un colegio a las afueras de Ruwa, en Zimbabue, en la África profunda, 62 escolares del colegio Ariel, que están en ese momento en el recreo, ven cómo 3 esferas plateadas aparecen en el firmamento, juegan en el cielo. Después de una explosión de luz, de un flash, desaparecen esas 3 esferas y aparecen en otro punto del firmamento, vuelven a dar un segundo flashazo y aparecen en un tercer lugar de la bóveda celeste, y una de ellas, como digo, a las 10:15 de la mañana, a plena luz del sol, desciende detrás de unos árboles, y todos esos niños que están en el colegio y algunos profesores observan cómo una figura de 1 metro de alto se asoma por encima del objeto. De repente los niños chillan, aquella figura se da por aludida, parece que se da cuenta de que ha tomado tierra en un lugar equivocado, se mete dentro de la esfera y otra segunda figura se ve merodear en torno al objeto. Son 62 testigos, algunos niños de 5 a 7 años, que son los más asustados. John Mack, en cuanto ve esta noticia en la cadena de televisión BBC, porque se cubre la información para la BBC, organiza un vuelo inmediatamente hasta Zimbabue.
acude al colegio, se entrevista con casi todos aquellos niños y con los profesores, se da cuenta de que entre ellos hay blancos, negros, asiáticos, es un colegio, en fin, multirracial y multicultural, y está convencido de que lo que habían visto fue un encuentro con una criatura del espacio profundo. Y ahora mismo, a las 2:51, con esta música que pone el calero, tengo los dibujos de esos niños en un papel en mi mesa, me lo acaba de pasar Javier Sierra, y se me pone la carne de gallina después de haber escuchado lo que vosotros, amigos y amigas, habéis escuchado, ¿no? La fuerza del icono, la fuerza del dibujo de un niño, la fuerza de un encuentro con lo extraordinario, qué duda cabe. John Mack puede presumir en su currículum vital, ya en esa época, en el año 99, de haber hecho dos cosas bien curiosas. Él fue el organizador en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el mítico MIT, de la primera y hasta ahora única gran conferencia internacional sobre abducciones, sobre esta cuestión que generó unos proceedings, unas actas que todavía hoy son material de referencia para cualquiera que investigue este asunto. Y en el año 93 funda el Programa para la Investigación de Experiencias Extraordinarias, que logrará entrevistar a personas de, en fin, como te decía, de los 5 continentes. Entre ellos, él encuentra, por ejemplo, a chamanes africanos que han tenido experiencias similares, que las describen de otra manera, evidentemente con otras palabras, pero que él adecúa inmediatamente a la experiencia abducción. Y en ese periodo de tiempo, en mediados de los 90, cuando él publica ese Abduction y está preparando el material para Passport to the Cosmos, un periodista un día se le acerca y le hace una pregunta buscando sin duda un titular, ¿no? Le dice, Dr. Mack, si usted pudiera dar un solo mensaje a la humanidad después de su investigación, ¿cuál sería? Y él respondió lo siguiente, dice, mi mensaje a la humanidad sería, no a la humanidad, sino al individuo, despierta, encuentra tu camino, da lo mismo si es a través de la oración, los alucinógenos, los viajes chamánicos, las abducciones, los discursos de los gurús o viendo películas como Matrix o el show de Truman. Encuentra el modo de una vez de romper el programa materialista y comercial en el que vivimos. Suena un poco epitafio casi ya. Sí, Javier. Él está convencido, y en su último libro lo deja muy claro, de que la humanidad se ha vuelto ciega ante este tipo de cuestiones de las otras dimensiones, digamos, o de las visitas de fuera, porque él no se decanta nunca a ese respecto. Está convencido de que hay vida inteligente en todas las partes del universo y que se nos manifiesta de maneras que nuestra percepción mediatizada por el materialismo absoluto, que es lo que él dice en esa frase, no nos deja ver. Pero además se da cuenta de otro detalle, y es que casi todas las personas que han pasado por una experiencia de secuestro, de abducción, como las que describen estos individuos que le entrevista en diversos lugares del mundo, terminan desarrollando una extraña conciencia ecológica, una visión sobre el planeta muy llamativa, como si estuviéramos depredando nuestro planeta y ellos, viéndolo en algún momento de sus vidas desde fuera, supieran que no tenemos derecho a acabar con este planeta, que no somos los dueños de la Tierra. Esa sensación que la hemos explicado en este mismo programa, en casos como el de Eduardo Pons Prades hace ya unos cuantos meses, él la encuentra en muchos testimonios alrededor del mundo. Y justo cuando está compilando toda esta información para hablar de cómo esta clase de experiencias están introduciendo en la mente colectiva global los primeros vislumbres para un cambio de conciencia, entonces un conductor ebrio acaba con su vida a las afueras de Londres. Yo creo que la historia merecía la pena. Yo no sé, Santiago, si incluso en los ámbitos de la conspiración se ha hablado de la extraña muerte o no del doctor John Mack. Yo creo que ahora lo entendemos mucho mejor. Vaya personaje. Imagino que vilipendiado y apartado por el resto de los académicos, un auténtico hereje del siglo XXI. Sería una buena sección para el futuro. Alguien que asegura que esa otra realidad, la realidad velada, está tocando a la nuestra, pero que el programa
ha logrado cementar cualquier tipo de conexión y que es capaz de convertirse en investigador tan entregado a su causa, un premio Pulitzer, un doctor de Harvard, de irse, por ejemplo, al remoto colegio de Zimbabue, donde 62 niños han visto lo imposible. Javier, me parece maravilloso, se me pone la carne de gallina de verdad, porque creo que, bueno, siento la fortuna de que hay personas que ya hace 20 años estaban con todo esto que tanto nos interesa, en este nivel más profundo, si cabe, del misterio, el nivel transformador. John Mack, nuestro homenaje. Pero imagino, Santi, ahora nos hablarás después de los informativos, pero que sobre esta muerte yo había leído cosas, ¿no? También planeaba, ¿no?, la sensación de que era un tipo molesto. Es que ha habido muertes muy convenientes, digámoslo así, a lo largo de la historia de la investigación paranormal y de la investigación ufológica y de la investigación de conspiraciones. Hay mucho accidente de tráfico recurrente, mucho atraco extraño, muchísimo suicidio de gente que mostraba una vitalidad impresionante 24 horas antes. Oye, tú me has contado en alguna ocasión ahí fuera, yo levanto el secreto, tú me conoces, digo, hay que contarlo, haremos un día, que hay un montón de colegas tuyos, montón de colegas tuyos con los que tú has hablado, te has traspasado información, y no hablamos de los amigos de Santi, no, en plan ya sabemos cómo, ¿no?, sino gente que anda en el mundillo de la conspiración. ¿Qué les ha pasado? Pues un montón no, pero sí ha habido 2 casos en concreto. Hay un montón de gente que se ha dedicado a la conspiración y que ha tenido muertes extrañas. Y dentro de ese montón hay 2 que le tocan de cerca. Y dentro de ese montón ha habido 2 personas, y yo creo que se merece que un programa de estos, antes de acabar la temporada, detalle ese par de casos, que concretamente pues uno tuvo una muerte muy, muy, muy extraña, y el otro directamente se suicidó de una forma inexplicable hasta para su familia. ¿Creían haber encontrado algo importante antes de ese momento? Uno de ellos sí. El otro había estado incordiando durante muchísimo tiempo. Pues con los dibujos de John Mack, bueno, más bien los dibujos de los testigos, que curiosamente, yo hice una vez esa experiencia, Javier, y sé que a ti también te puede poner los pelos de punta, porque estás muy metido con el arte, gracias a toda esa gente maravillosa. Bueno, a mí gente me suena a veces mal, como me dijo un día, y no me acostumbro, un día cara a cara me dijo alguien que no es nadie, ¿sabes? Chicho Bañez Serrador me dijo, es público. El público es más que gente, el público es nuestro público, que significa otra cercanía, otra manera de pensar y muchas veces más inteligente que nosotros. Pues recuerdo perfectamente, y agradezco al público que se congregó para la presentación del libro de Javier Sierra, El Maestro del Prado, 500 personas en el Teatro Lara, no es fácil. Mis disculpas, porque yo por lo menos tuve que marcharme volando para grabar precisamente para la televisión, y me sabe muy mal porque hay muchos amigos y amigas que esperan ese momento. Habrá más momentos, seguro. Ya sabéis que los milenarios siempre hacemos lo que haga falta para estar con vosotros, pero esta circunstancia era complicada, pero había que estar con Javier en un momento clave, ¿no? Y la gente fue fantástica. El éxito de nuestro compañero continúa, pero estas caras, tú sabes que aparecen, ¿no? Ya no solo en la prehistoria. Estas caras que estoy viendo con los ojos almendrados, la nariz solo con 2 fosas y esta boca, aparecen. Y hay culturas arqueológicas del Neolítico, como la cultura Binsa, que si pones los dibujos de los testigos de las abducciones y pones estas caras, son exactamente lo mismo. Los dioses nos miran, Iker, desde las paredes de las cuevas hasta los cuadernos de campo de los investigadores modernos, y parecen los mismos dioses. Eso es lo que desconcierta de este inquietante fenómeno. Y fascinante. Gracias por la biografía y por hacer aprender algo en torno a un hombre que va a tener su película en Estados Unidos, pero que no merece ser olvidado. Gracias, Javier, que siga el éxito. A ti, Iker, gracias. Santi, nos vemos y nos escuchamos ahora. Venga.